espacio para informarnos sobre cómo defender nuestros derechos laborales. Consultorio Laboral Minero. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tercera transmisión de nuestro Consultorio Laboral Minero. Me presento, mi nombre es Diana Herrera y como siempre estoy acá dispuesta a colaborarles y a responder inquietudes y siempre en favor de los trabajadores. Recuerden que estamos en vivo y que pueden dejar sus inquietudes en el Facebook Live o en YouTube y al finalizar estaremos respondiéndolas. A continuación vamos a escuchar a Maurice y Ana Catalina. Y está relacionado con la cena. Súper efectivo. Hola a todos. Hola, un saludo, mi nombre es Ana Catalina Herrera. Y yo soy Maurice Fambies. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer Consultorio Laboral Minero, un espacio que busca brindar asesoría a todas y todos los trabajadores en materia de derechos humanos laborales y derechos laborales, exponiendo casos de la vida real que están ocurriendo hoy en día en la minería de carbón. Así es, Ana Catalina. Para CNV Internacional es muy importante brindar ese espacio con información, asesoría jurídica, porque realmente pues, para nosotros como trabajadores es la única forma para defender, conociendo nuestros derechos, para defender nuestros derechos. Sí, Maurice, y más aún en el contexto actual donde ha habido importantes transformaciones en el negocio del carbón. Cambios que desde el año pasado que están afectando los trabajadores y sus comunidades en Guajira y Cesar. El caso más visible es el de la multinacional Glencore, que con su filial acá en Prodeco se han tomado importantes decisiones con un impacto profundo en los trabajadores, fruto también de la decisión que ha adoptado la Agencia Nacional de Minería de aprobar la devolución de los títulos mineros. Y muchas familias y sus trabajadores y sus familias quedaron realmente sin sustento y además del efecto económico que tienen estos departamentos que realmente depende de la minería de carbón. Y precisamente hoy la abogada laboralista Diana Herrera va a apoyarnos en resolver dudas jurídicas, dudas que tengan ustedes los trabajadores con relación a la situación que se está dando en La Jagua, en Calenturitas y en cualquier territorio que esté ocurriendo situaciones parecidas. Y como siempre se responden todas las preguntas en vivo. Acompáñanos a seguir promoviendo este espacio en el que defendemos de manera conjunta los derechos de los y las trabajadoras. Bienvenidos al tercer Consultorio Laboral Minero. La Guajira y el Cesar son dos departamentos de Colombia que inicialmente y hace muchos años tenían vocación agrícola, pero llegó la minería a esta región y en estos momentos que está viviendo esta comunidad, estos trabajadores, encontramos que están siendo afectados. Encontramos que más adelante uno de nuestros compañeros va a plantearlo, que en su recorrido lo que están haciendo es dejar muerte en el camino. Están viviendo una situación que está siendo muy delicada al lograr obtener los permisos para poder hacer entrega de los títulos. Y por esta situación, un grupo de organizaciones sindicales se reunieron con el fin de buscar una transición justa. Y esto es el colectivo de trabajadores por una transición justa, los cuales están buscando unas mejores condiciones para la región. Estos son los paisajes de sabana costera que albergan las enormes explotaciones carboníferas de La Guajira y el Cesar en el norte de Colombia. Comunidades que desde hace décadas transformaron su vocación agrícola para dar paso a la extracción minera. Hoy se comienzan a dar los primeros cierres de minas y trabajadores y comunidades se enfrentan a la incertidumbre de lo que va a pasar cuando la minería del carbón se acabe en la región. Reunidos en el colectivo de trabajadores por la transición justa,
representantes de las principales organizaciones sindicales del carbón se preparan ya para lograr un proceso justo y concertado en el camino hacia una transición energética. Aunque seamos un sindicato de trabajadores de la industria del carbón, creemos en una transición energética y además justa. Es una región que ha estado así por mucho tiempo, olvidada. Es una región que necesita de que se le dé una mirada, y no solo por la transición que se va a dar, sino por las afectaciones que deja esta multinacional Glencore a través de las empresas Carbones de las Aguas, Consorcio Minero Unido y Prodeco. Es una afectación que de cierta manera no va a ser solucionada, pero sí debe ser subsanada. Y el llamado que le hacemos es al gobierno, acá en cabeza del presidente, es que estemos vigilantes a estos procesos donde también estemos inmersos las organizaciones sindicales, la comunidad y los trabajadores. Si no nos preparamos para eso que viene, si no le exigimos a la multinacional que también aporte lo que ellos tengan que aportar, porque ellos van a dejar un caos, no solamente en los trabajadores, sino en las comunidades que alrededor ahorita mismo se están beneficiando de X y otra manera del proceso de la minería. Esa es la mayor preocupación que nos aqueja en este momento, los trabajadores enfermos. ¿Por qué? Porque esta persona no va a poder trabajar en ningún otro sitio. Nuestros departamentos no estaban preparados cuando llegaron estas mineras, ¿cierto? Eso desplazó al campesino, al pescador, al ganadero, lo retiró de su actividad porque todo el mundo pensaba la única actividad económica era la minería. Bueno, una transición energética justa, yo la vislumbro con un desarrollo sostenible, que no seamos dependientes como lo venimos siendo ahora. Pasar de esa economía extractiva a una economía con un desarrollo sostenible y podamos desarrollar todo el potencial que tiene nuestra gente. Hoy estamos buscando una unidad de acción entre todas las organizaciones, entre los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira, en el tema político, en el tema económico y en el tema social, que nos sentemos a planificar, que escuchen a nosotros, los trabajadores, que nos escuchen a los sindicatos, que somos los que lo estamos viviendo directamente. Creemos que estamos en el momento justo para poder organizar las ideas, para poder tener elementos de juicio, para organizar bien el proceso que permita levantar el nivel de conciencia de la gente y los trabajadores y poder empezar a generar una discusión a nivel departamental y también nacional. Los trabajadores mineros del sector del carbón en Colombia están liderando, a través del colectivo de trabajadores por la transición justa, la promoción de un diálogo social en un contexto de profundas transformaciones en la economía extractivista del carbón en Colombia. Bueno, ahora sí vamos a entrar como en materia y vamos a escuchar el caso de uno de nuestros compañeros, donde se está viendo la afectación del fuero sindical, fuero circunstancial, estabilidad laboral, los derechos de asociación, negociación colectiva. Encontramos una serie de derechos y afectaciones a sus derechos fundamentales, los cuales vamos a abordar más adelante. Pero antes, quiero que escuchemos la intervención de este compañero, quien por miedo a represalias nos pide que por favor no pongamos su voz y que distorsionemos su rostro. Trabajé en la empresa Consorcio Minero Unido 6 años y 7 meses. En la empresa era operador de camión. El día 23 de agosto, el cual fuimos convocados a una votación por el pliego de peticiones, la empresa nos llamó a nosotros para que nos diéramos a un PRB, pero un PRB que eso era el segundo, sí o no, o sea, como un acoso. Yo tenía el celular, no lo tenía en el momento, entonces a mí me llegó la carta de despido, pues sin justa causa. Ciertos abogados me asesoraron que cuando uno está en un pleito, que uno tiene un pliego de peticiones con la empresa, uno tiene un fuero circunstancial el cual ellos tienen que respetar, el cual ellos arbitrariamente lo respetaron. Tengo conocimiento que fuimos 42 trabajadores despedidos el 23 de agosto.
llevamos varios meses ya descontándonos el finiquito, la cuota de Sintra en un mes, y ellos ahora deducen que nos demandaron el sindicato, lo quieren deshacer, el cual que hasta en mi liquidación, la carta que mandaron de liquidación dice aporte a Sintra en un mes. Ha impactado psicológicamente bastante, me ha truncado hasta el sueño. Estoy durmiendo mal pensando porque yo tenía muchos proyectos de vida y se me han truncado a raíz de esta situación. Da un giro totalmente la vida de uno alrededor de esta situación y psicológicamente lo daña a uno. Yo tengo unas ciertas patologías, tengo una cervicalgia, tengo lumbalgia, y ahorita cuando me fui a hacer los exámenes de egreso, de retiro, la doctora me detectó una hernia en la ingle. Las dieron común. Pero yo me salí enfermo de ahí. Si voy a buscar trabajo en otra parte, por tener esta patología ya no me dan trabajo. Está haciendo una masacre laboral que nos deja al municipio, lo deja un poquito económicamente mal y un desempleo en la zona bastante considerable. Entonces, desde aquí le estamos pidiendo la ayuda al Estado colombiano que coja estas multinacionales y las hagan cumplir las leyes colombianas establecidas. Porque hasta donde tengo entendido, un trabajador con fuero circunstancial no puede ser despedido. Y ellos están tomando arbitrariamente la decisión de despedirlo a uno. A continuación, vamos a escuchar la intervención de nuestro compañero Alberto. Él, a mi forma de ver, dice unas palabras que son tan importantes para este caso y creo que se aplican no solamente en este caso, sino en el caso de muchos trabajadores de nuestro país. Se vende la salud por el dinero. Y encontramos que estos trabajadores hoy en día están sufriendo de hernias discales y cervicales, están sufriendo de apnea del sueño y hay un punto que a veces no encontramos y no determinamos claramente, que es el tema de la afectación psicológica que sufren los trabajadores por miedo a perder su empleo. Y no solamente por miedo a perder su empleo, sino por las enfermedades que tienen actualmente y que no les permiten desarrollar su vida en forma normal. Y considero que es de suma importancia escuchar este caso porque nos va a mostrar un panorama general de lo que se vive en la región y de las necesidades que tienen los trabajadores de ser asesorados para que no vulneren sus derechos. Me llamo Alberto Picalúa Martínez, tengo 45 años cumplidos, vivo en la ciudad de Agustín Codazzi. Estoy afiliado a Sintra Indumés. En este momento tengo fuero circunstancial porque está en negociación el sindicato con la empresa. Además estoy vinculado laboralmente con el Consorcio Minero Unido, donde he pasado, tengo 10 años cumplidos ya con la empresa. Soy operador de retroexcavadora. En el momento estoy restringido por las patologías que tengo en el cuerpo, ganadas ahí en la minería. Las patologías me empezaron desde el 2016, a comienzos del 2016. Ya yo tenía una cita apartada en la ciudad de Bucaramanga donde me hicieron resonancia en todo el cuerpo porque ya no aguantaba las piernas, me incomodaba para caminar, para levantar peso, para hacer mi vida cotidiana como la llevaba antes. El resultado a la final para todos los que trabajamos ahí es el cuerpo lleno de enfermedades, con hernias, trastornos del sueño, problemas de psicología, de psiquiatría. Casi todos nosotros los compañeros o los que trabajamos en minería, por decirlo así, cambiamos sueldo por salud. A medida que fue pasando el tiempo, pues se me presentó en la empresa, se me presentó un incidente con el equipo
Pues entonces desde ahí para adelante empezaron mi vida tormentosa con la empresa. La empresa conmigo cometió demasiados abusos de leyes y abusos personales conmigo. Ellos no respetaron ni siquiera el código sustantivo del trabajo, ni el del gobierno, ni tampoco el interno. Todos se los violaron. A mí me tocó buscar un abogado, me asesoré con los directivos del sindicato, me colaboró un abogado que vive en Barranquilla, que está vinculado a hacerle trabajos aquí al sindicato, y él fue el que me colaboró para llevar todos mis argumentos ante el Ministerio de Trabajo para que la empresa no me despidiera con todas las patologías que tengo. A través del sindicato nosotros tenemos en este momento un fuero circunstancial de 6 meses, pero eso no es impedimento para la empresa, porque la empresa, a pesar de eso, todas esas leyes las ha violado, y hace menos de un mes despidió a un poco de compañeros. Inclusive ahí hay varios que tienen patologías por salud, y ella no respetó eso. Pues ya la directiva del sindicato ya hizo las respectivas denuncias para que los vuelvan a reintegrar, pero hasta la medida en el momento no ha sido posible, porque con el poder que tiene la empresa, más que todo económico, pues a ella todo el que se le vende, ella lo compra con tal de salir del problema de los compañeros o de toditos los que estamos enfermos, que esa es la tarea o la meta que ellos tienen, terminar con el sindicato y terminar con las personas que estamos enfermos. Antes de escuchar nuestra siguiente intervención, los invitamos a que dejen sus preguntas, porque hoy estaremos a disposición para responder cada una de ellas. Y a continuación vamos a escuchar la voz de Felipe Miranda. Él es un líder sindical de nuestra organización Sintra Energética, y nos va a mostrar un panorama de lo que pueden vivir los trabajadores, las comunidades y en sí la región al irse en estas empresas. Tanto repercusiones de las personas, de sus familias, como las repercusiones ambientales y económicas que se pueden llegar a padecer. Vamos a escuchar el caso, la intervención. El problema de pronto es el tema social, el impacto social que de pronto va a dejar acá en la región, en que el gobierno les está aceptando esto sin tener en cuenta la parte ambiental, la parte social de los trabajadores, el número de personas, o sea, la cantidad de gente que va a quedar desempleada, ¿sí? Estamos hablando de unos 7.000, 8.000 trabajadores en el corredor minero que se verían afectados por esta decisión. Tenemos trabajadores enfermos, trabajadores con múltiples patologías que en ninguna empresa los va a contratar, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de trabajadores enfermos que en el transcurrir del tiempo en estas empresas se han enfermado por sus labores diarias, por sus múltiples situaciones, ¿sí? Entonces, esto es algo que de pronto nos está preocupando. Nosotros no confiamos en estas multinacionales, ya que estas multinacionales siempre nos han mostrado que a ellos lo único que les importa es el capital, ¿sí? La parte humana, la parte nunca les ha interesado, y menos en este momento se está viendo, ¿sí? Ya que en este caso la empresa Prodeco lo que quiere es, está haciendo con los trabajadores son unos arreglos, supuestamente ellos dicen voluntarios, donde lo que son le están dando a la gente son cifras paupérrimas, ¿sí? Que realmente no les va a dar a la gente para de pronto colocar o hacer algo para que sustentar lo que de pronto devengan ellos en estos momentos con su labor o con su trabajo. ¿Qué es lo que se ve?
que estas empresas lo único que quieren es tercerizar y trabajar con puras bolsas de empleo, ¿sí? Quieren acabar todo lo que se llama contratos directos, que son lo que de pronto le da de pronto al trabajador para tener mejores prebendas para sus familias. Lo hemos denunciado ante todo, ante el ministerio, todos los atropellos que están haciendo con los trabajadores. Lo hemos llevado hasta el Senado, ¿sí? Un grupo de senadores nos hemos reunido, hemos tenido varias reuniones denunciando esta situación y todo lo que Prodeco quiere hacer con los trabajadores, ¿sí? La masacre laboral que quiere hacer en la zona. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. En realidad es difícil ver cómo se vulneran los derechos de los trabajadores y en muchas oportunidades quedan estos casos sin una solución efectiva. Gracias por los testimonios, gracias por las palabras. Encontramos que este es un reflejo de lo que están viviendo muchos trabajadores. El día 23 de agosto fueron despedidos 42 trabajadores a quienes se les están violando sus derechos. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar a identificar en qué consiste el derecho de asociación, en qué consiste el fuero sindical y algunas garantías que tenemos por pertenecer a las organizaciones sindicales. Y este es un llamado importante que hacemos para que se afilien a las organizaciones y para que busquemos la defensa de nuestros derechos. Primero, es importante establecer qué es el derecho de asociación y en dónde se encuentra establecido. El derecho de asociación lo encontramos establecido, en primer lugar, en nuestra Constitución Política. E igualmente en el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo. Y bueno, más adelante haremos referencia a lo que son los convenios y normas internacionales, que también estaremos abordándolos un poco. ¿Y qué nos dice? Que todos tenemos derecho a asociarnos, ¿sí? Los empresarios tienen derecho a asociarse. Nosotros como trabajadores podemos unirnos para defender nuestros derechos. Y también establece que el derecho a asociación tiene unas protecciones porque no pueden pasar por encima del derecho de asociación, del derecho que tenemos como un derecho fundamental. Y encontramos el Código Penal, en el cual dice que se encuentra prohibido a toda persona atentar contra el derecho de asociación. Y establece unas multas y unas sanciones. Esto está señalado en el artículo 292 del Código Penal. Y bueno, pero ¿cuándo se está hablando de que existe efectivamente la violación al derecho de asociación? Y hay unos puntos fundamentales que estamos observando en este instante. Y el primero es obstruir o dificultar la afiliación. Y acá encontramos temas que llaman la atención porque se observa en muchas oportunidades que las empresas, para que no crezca el sindicato, para que no se afilien los trabajadores, les dan plata o les ofrecen un puesto o les ofrecen mejores condiciones laborales. Y eso es una violación al derecho de asociación. También encontramos que las empresas deciden despedir, suspender o modificar las condiciones en el contrato de trabajo de las personas. ¿Por qué? Porque decide el trabajador de forma libre y espontánea asociarse, pero no, la empresa de forma unilateral y violando los derechos de los trabajadores decide darle por terminado el contrato. También encontramos y son actuaciones que desarrollan efectivamente las empresas y lo vemos día a día y en todas las organizaciones y en todas las ramas de actividad, que es despedir, suspender o modificar las condiciones del trabajador, de su personal sindical con el objeto de impedir, esto es importante, de impedir o dificultar el ejercicio del derecho de asociación.
en muchas oportunidades encontramos que las empresas, con el objeto de que la organización sindical no crezca, lo que hacen es montar pactos colectivos, planes de beneficios, mejores condiciones para los trabajadores no sindicalizados. Y claro, o tanto y eso, extienden los beneficios de los trabajadores sindicalizados a los trabajadores no sindicalizados. Y claro, si no eres sindicalizado y tienes un plan de beneficios y no te toca pagar cuota sindical, pues muchas oportunidades nos acogemos a esto. Pero hay un tema que tenemos que tener en cuenta. Cuando existe una convención colectiva, cuando existe un laudo arbitral, esto es ley para las partes. No obstante, cuando la empresa crea un plan de beneficios, este plan de beneficios es de mera liberalidad y la empresa en cualquier momento puede tomar la decisión de decir, ya este plan de beneficios no va más. Acá es lo que estamos viviendo en este instante, que es negarse a negociar. ¿Qué está haciendo la empresa en este momento, de acuerdo a lo que nos comentaban anteriormente nuestros compañeros? Se presentó un pliego de peticiones en legal forma, con una organización legalmente constituida, y la empresa dice, no deseo negociar. Y en este orden de ideas están buscando la forma de disminuir el número de trabajadores afiliados, de despidos, de planes de beneficio, de beneficios, ¿sí? Y bueno, busca cualquier mecanismo con el objeto de afectar el derecho de asociación. Y por último encontramos adoptar medidas de represión contra los trabajadores por haber acusado o haber servido de testigo o haber intervenido en los procesos, o primero, disciplinarios, donde se están defendiendo los trabajadores, o en los procesos que se inician en contra de la entidad empleada. Entonces, bueno, ya sabemos que existen acciones legales cuando encontramos la violación de uno de estos derechos. Y se pueden demostrar, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer referencia un poco a los tipos de sindicatos que hay. Encontramos organizaciones sindicales que son de empresa, que es únicamente para los trabajadores de esta empresa. Encontramos de industria o por rama de actividad, que entonces son todos los trabajadores, digamos. Esto lo encontramos en las minas, que son los trabajadores que prestan sus servicios en las minas. Como se dan cuenta, es de industria o en rama de actividad. Encontramos los sindicatos gremiales y encontramos los de oficios varios. En los de oficios varios es cuando en una región no existen muchas empresas de una misma actividad, entonces se pueden constituir organizaciones sindicales de oficios varios. Es importante que tengamos en cuenta una cosa. El artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el número mínimo de trabajadores que puede pertenecer a una organización sindical son 25. Siempre debemos buscar la forma de hacer crecer nuestras organizaciones para que las empresas no encuentren razones para poder iniciar procesos de disolución, liquidación y cancelación de la personería jurídica. Y bueno, ahora vamos a abordar un tema que a mi forma de ver es muy importante, que es el tema de los fueros. Encontramos tres tipos de fueros: el fuero sindical, el fuero circunstancial y el fuero de fundadores, que viene siendo como el mismo fuero sindical. Y bueno, primero, ¿quién goza del fuero sindical? Del fuero sindical gozan los miembros de la junta directiva, que son 5 principales, 5 suplentes y 2 miembros de la comisión de reclamos. Pero en estos 2 miembros de la comisión de reclamos tenemos que tener bastante cuidado, porque
de acuerdo a la jurisprudencia, solamente puede haber una comisión de reclamos en la empresa. Es decir, si en una misma empresa coexisten varias organizaciones sindicales, se deben poner de acuerdo para ver quién hace parte de la comisión de reclamos, no sea como he visto en varias organizaciones o en varias empresas, que se escoge la comisión de reclamos y la empresa busca la forma de terminarle el contrato para evitar el fuero sindical. Ese es el fuero sindical. Ahora, ¿cuándo se presenta el fuero circunstancial? El fuero circunstancial viene con la etapa de la negociación colectiva. Desde la presentación del pliego hasta que se firma el laudo arbitral o hasta que se firma la convención colectiva. Y más adelante vamos a abordar un poco más el tema. Y también encontramos el fuero de fundadores, que es una garantía que tienen los trabajadores cuando se constituye la organización sindical, y esto tiene un término de duración de hasta 2 meses. Bueno, estos serían más o menos lo que son los fueros y las garantías que tienen los trabajadores. ¿En qué consiste el fuero? Y regresando un poco, ¿en qué consiste el fuero sindical? Como les decía, cobija y es una protección, es una garantía. ¿Para qué? Para que el empresario, la empresa, no me pueda despedir, trasladar ni desmejorar las condiciones laborales, teniendo en claro que son para los 5 principales y 5 suplentes. ¿Listo? Este viene siendo el fuero sindical. Esto ya, fuero circunstancial. Como les decía, el fuero circunstancial se presenta desde el momento en la presentación del pliego de peticiones y garantiza para que no puedan ser despedidos sin justa causa. Y dice así: es la garantía de que gozan los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de no ser despedidos con ocasión de un proceso de negociación colectiva, y su finalidad es la protección de los trabajadores frente a represalias antisindicales orientadas a lesionar el derecho a la negociación colectiva con el ámbito empresarial. Esto es una protección, y acá tenemos que tener en cuenta lo que están viviendo nuestros compañeros. La empresa recibió en legal forma el pliego de peticiones, y a partir de esta presentación del pliego de peticiones, todos los trabajadores sindicalizados que pertenecían a las organizaciones sindicales que presentaron el pliego de petición tienen fuero circunstancial y no pueden ser despedidos sin una justa causa. Y estamos observando que en el caso de nuestros compañeros han sido despedidos sin una justa causa. Y bueno, más adelante vamos a observar cuál es el procedimiento que tienen en cada uno de estos casos, porque es distinto el fuero sindical al fuero circunstancial. En el caso de nuestros compañeros, que es el fuero circunstancial que se presentó que surgió con la presentación del pliego de peticiones, la norma no es específica, no es clara frente al tiempo. Entonces se da aplicación en un proceso ordinario laboral, y la prescripción es de 3 años. Tienen 3 años para iniciar un proceso ordinario laboral en defensa de sus derechos. Situación diferente sucede en el caso de los trabajadores con fuero sindical, que son los miembros de la junta directiva. Solamente tienen 2 meses, por favor, tienen solo 2 meses para iniciar el proceso de fuero sindical. Y es importante que lo tengan en cuenta porque el tiempo es súper perentorio, y si no se inicia en ese momento, en la empresa generalmente habla de prescripción y se pierde la defensa, el reintegro o la defensa del derecho. Y quiero recomendarles esta sentencia y se las voy a repetir en 2 oportunidades.
Esta sentencia es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Y es una sentencia un poco vieja, pero es muy interesante porque en esta sentencia me hacen una relación de los aspectos fundamentales del fuero sindical y del fuero circunstancial. Esta sentencia es de la magistrada ponente Isaura Vargas Díaz, radicado 29.822, y esta es del 2007. Me parece muy importante que tengan en cuenta esta sentencia. Magistrada ponente Isaura Vargas Díaz, radicación 29.822 del 2007. ¿Y qué me plantea? En primer lugar, me dice cuáles son los fundamentos legales que se tienen en cuenta cuando hablo de un fuero sindical y cuando hablo de un fuero circunstancial. Me dice a quiénes cobija, la protección especial que gozan los trabajadores. Y esta es una herramienta fundamental. Y se los digo porque me ha pasado que hasta en los mismos juzgados radico las demandas y funcionarios de los juzgados no tienen certeza de cuánto se habla de fuero sindical y fuero circunstancial. Existe desconocimiento, hasta en los mismos funcionarios de la rama judicial. Por eso es indispensable esta herramienta, porque nos va a permitir ver cuál es el procedimiento y cuáles son las garantías y los trámites legales que tenemos para la defensa de nuestros intereses. De todas maneras, podemos dejar la información dentro de las conversaciones para que ustedes puedan tomarla más adelante. Y bueno, ¿cuándo inicia la etapa de arreglo directo? ¿Y por qué tocamos este tema? Porque nuestro compañero estaba planteando que presentara un pliego de peticiones. Entonces, el fuero circunstancial surge desde la presentación del pliego de peticiones y ahí hay una etapa de arreglo directo, donde las dos partes se deben sentar a buscar un acuerdo. Y esto es, primero, está establecido en el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo. Y me dice la norma, mire, señor empleador, desde el momento en el que usted recibió el pliego de peticiones, tiene en total 24 horas siguientes para sentarse a negociar, o por lo menos fijar una fecha para que inicie la etapa de arreglo directo. Ya cuando inicia la etapa de arreglo directo, pueden acordar entre las partes que dure 20 días y si no se llegó a un acuerdo, pueden decir, por favor, prorroguémoslo por otros 20 días. Y se puede plantear, efectivamente. Si ya no se llega a ningún acuerdo, como trabajadores tenemos la facultad de decir, bueno, no se llegaron a acuerdos, entonces podemos o votar la huelga o votar un tribunal de arbitramiento. Es decir, decidir qué quiero. No me quiero ir a un tribunal de arbitramiento. ¿Por qué? Porque no cumplo las características que señala el código, porque es mejor buscar acuerdos, o deseo irme a la huelga. Cuando se resuelve el tribunal de arbitramiento, se emite un laudo arbitral. Cuando se logra en arreglo directo, se emite una convención colectiva de trabajo. En realidad los dos documentos cumplen la misma función y son ley para las partes, sino que el uno fue un acuerdo entre las partes y el otro fue una decisión de unos árbitros. Y como les decía, surge desde la presentación del pliego de peticiones. La siguiente etapa es que el patrono está obligado a reunirse con las partes. Tienen la posibilidad de las conversaciones que tienen una duración de 20 días inicial con 20 días final prorrogados y al finalizar, si se logra, que sería el ideal, viene la firma de la convención. Y acá hay un tema que a mi forma de ver es interesantísimo, porque he encontrado casos como el siguiente. Se presenta el pliego de peticiones. Desde ese momento tiene fuero circunstancial, ¿verdad? Pero la empresa se niega a negociar. Se rehúsa a negociar.
Se instaura querella en el Ministerio del Trabajo. La empresa despide a los trabajadores. Y si no se agilizan los trámites, es complicado porque puede llegar el tribunal a decir que no se movió el proceso por culpa del trabajador, por negligencia del trabajador. Y casi que en muchas oportunidades nos toca a nosotros explicarle al mismo juez cuál es el procedimiento idóneo para poder llegar a un laudo arbitral. Porque hemos encontrado casos donde la empresa el juez nos dice, pero es que usted no se fue al laudo arbitral. Es que yo no me puedo ir al laudo arbitral, a un tribunal de arbitramiento, sin antes haber agotado la etapa de arreglo directo. No, no es como que me salté este charco y pasé al otro lado. No. Hay un proceso. Y tenemos que ser hasta claros con los jueces porque en serio que se encuentran fallos en donde el juez dice, no, es que se debió haber pasado el charco y sí, y ya. Y tomar la decisión así nomás. Entonces, es importante que nuestras demandas y las actuaciones legales que adelantemos como miembros de organizaciones sindicales siempre estén direccionadas por personas que efectivamente tengan conocimiento del área. Bueno, uno de los mecanismos que tenemos efectivamente para la defensa de los derechos, si no se logró en la etapa de arreglo directo, es el laudo arbitral, o el tribunal de arbitramiento. Y el tribunal de arbitramiento lo que emite es el laudo arbitral. Y este tribunal de arbitramiento, ¿cómo se elige? Si no llegamos a acuerdo nosotros, entonces la empresa contrata un árbitro, el sindicato contrata un árbitro, y después, entre las dos partes, deciden el tercer árbitro, ¿cierto? Y son ellos quienes toman la decisión. Y si no se logran poner de acuerdo entre los dos árbitros, pues el Ministerio de Trabajo determina cuál es el nombre del tercer árbitro que se va a nombrar para el caso. Y de la misma forma que la convención colectiva, esta constituye ley para las partes. El otro mecanismo que tenemos es la huelga. Para la huelga, ¿qué es la huelga? Primero, es una cesación colectiva de trabajo. Esta tiene unos tiempos en específico y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque lo vivimos con el caso de Avianca y los términos son los siguientes. Transcurridos 2 días y no más de 10 días para darse inicio. Y cuando esta huelga se prolonga por más de 60 días, siempre tiene que ir a un tribunal de arbitramiento. Y durante este tiempo, las partes pueden buscar acuerdos. ¿Listo? Eso viene siendo la huelga. ¿Y quiénes pueden votar la huelga? Pueden votar la huelga el sindicato mayoritario, que viene siendo la mitad más uno de sus afiliados, pero tiene que ser efectivamente una organización sindical que sea representativa dentro de la empresa. Esto es importante también que lo tengan en cuenta porque se observa que se enfocan en una sola área. Esto lo vivieron con los trabajadores de Avianca. Hay temas que son bien puntuales con la huelga y que tenemos que tener muchísimo cuidado. Y para que sea votada la huelga por un sindicato minoritario, se requiere que todos los trabajadores de la empresa se pongan de acuerdo y que la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa voten efectivamente por el cese de actividades. Y bueno, hace un momento hablábamos y hacíamos referencia a normas internacionales. ¿Y por qué es importante traer a colación lo que son las normas internacionales? Porque imagínense que la Organización Internacional del Trabajo es la única organización tripartita. ¿Y qué quiere decir tripartita? Quiere decir que reúne
a trabajadores, a empresarios y a gobierno. ¿Para qué? Para buscar normas y para buscar regulaciones y para buscar mecanismos de protección y de defensa. Y ahí encontramos dos convenios fundamentales, que es el convenio 87, que hace referencia al derecho de asociación, y el convenio 98, que hace referencia a la negociación colectiva. ¿Y por qué son importantes si estamos hablando de normas internacionales? Y imagínense que Colombia tiene establecido en el artículo 53 de la Constitución Política que los convenios y normas internacionales que sean ratificadas por nuestro país hacen parte de la Constitución, hacen parte del bloque de constitucionalidad. Por eso, nosotros como trabajadores debemos usar esta herramienta para defender efectivamente nuestros derechos. ¿Y por qué no? Recurrir a estas herramientas para ir a la OIT y decirle al Comité de Libertad Sindical: existe una violación al derecho de asociación. Me están afectando mis derechos. Este mecanismo se puede utilizar en defensa de los trabajadores y se puede buscar que el Comité de Libertad Sindical emita recomendaciones para que sean acogidas por el Estado colombiano. Y antes de finalizar, porque esta era una charla que estaba muy enfocada al tema sindical, creo que es importante hacer alusión al tema de salud. Y he escuchado a muchos compañeros últimamente y he escuchado la voz de ellos y he escuchado sus necesidades. Y que encuentro y que me parece importante que como trabajadores tengamos en cuenta. Si no nos cuidamos nosotros, si no cuidamos nuestra salud, nadie lo va a hacer por nosotros. Y en estos días he escuchado a uno de nuestros compañeros diciéndome, en realidad, prefería no ir al médico para que la empresa no fuera a pensar que yo era un mal trabajador, para que la empresa no fuera para que la empresa me tuviera en cuenta. Y en este momento, con lágrimas en los ojos, encuentro trabajadores que están siendo despedidos y que esta afectación está cayendo no solamente en ellos, sino en sus familias, en sus hogares. Y por eso me parece indispensable y es muy importante invitarlos a que escuchen los anteriores consultorios donde hicimos énfasis específico en lo que era la parte de salud y el procedimiento que teníamos para la defensa de los derechos. Y es indispensable que identifiquemos claramente cuáles son las enfermedades que padecemos. Ahí encontramos las hernias, encontramos el tema de ansiedad, encontramos el tema de apnea del sueño y esta apnea del sueño es importante que la tengamos en cuenta porque este es el inicio de la neumoconiosis. Estas son las puertas. ¿Por qué se da esta apnea? Porque nuestros compañeros están durmiendo con respiradores, porque tienen carbón en los pulmones. Entonces hacemos un llamado desde acá para que vayan al médico y soliciten todos los exámenes que efectivamente puedan buscar la defensa de su salud y de sus vidas y empiecen los procesos necesarios para lograr una calificación frente al porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Bueno, hay temas que abordamos en oportunidades anteriores, que es la incapacidad permanente parcial. La incapacidad permanente parcial es cuando hay un porcentaje específico de pérdida de la capacidad laboral y sobre ese porcentaje se puede obtener una indemnización o podemos llegar a buscar un mayor porcentaje para lograr la pensión de invalidez. Hay incapacidades temporales, pero ya en este caso que encontramos tantas afectaciones en la salud y en la vida de los trabajadores, es importante que empecemos el proceso para lograr efectivamente la calificación y que logremos que efectivamente estas enfermedades sean determinadas como de origen profesional. Bueno, yo creo que
Me he extendido un poco en el tema, pero considero pertinente que demos paso a las preguntas y escuchar la voz de nuestros compañeros y lograr solucionar algunas de sus inquietudes. Mi nombre es Yuri Gómez. Mi pregunta es, ¿qué comprende la situación jurídica de la situación de fuero circunstancial? ¿A qué personas cubre esta garantía? ¿En qué situaciones podemos evidenciar que se presenta el fuero circunstancial? Bueno, muchísimas gracias a Yuri. Efectivamente, primero, ¿a quién protege el fuero circunstancial? Protege a los trabajadores desde el momento de la presentación del pliego de peticiones hasta que se logra resolver el conflicto colectivo. Es decir, o se emite la convención colectiva porque fue arreglo directo o se logra un laudo arbitral. ¿Y cuáles son las garantías? Las garantías específicamente es a no ser despedidos sin una justa causa, como está sucediendo en el caso de nuestros compañeros. La siguiente pregunta. Hola, me llamo Silfredo Ortega Palacín, soy presidente de Sintramédica Seccional Santa Marta y hago parte del sindicato Sintraprodeco. Mi pregunta sería, ¿hasta cuánto duraría la protección del fuero circunstancial? Ya que en la empresa donde laboro, nosotros hicimos presentación del pliego de peticiones y han sido despedidos aproximadamente 27 trabajadores con esta figura del fuero circunstancial. Gracias. Muchísimas gracias, Silfredo. Efectivamente, ¿cuál es la duración del fuero circunstancial? Todo depende del proceso de negociación, ¿no? Hemos tenido casos donde la negociación el caso se resuelve dentro de la etapa de arreglo directo, 40, 50 días, o hemos tenido casos donde se va a tribunal de arbitramiento, donde se interpone recurso y la Corte Suprema de Justicia se demora años en resolver, sacando un fallo 5 o 6 años, sí, puede durar muchísimo tiempo. Todo depende de cada proceso de negociación. Mi nombre es Jairso Moreno, soy presidente de Sintracarbón Seccional Ciénaga y la pregunta es dirigida a la doctora Diana, ¿qué diferencia hay entre el fuero circunstancial y el fuero sindical? Muchísimas gracias, Jairson. Efectivamente, la diferencia entre el fuero sindical y el fuero circunstancial es a las personas que protege y las garantías que protege. El fuero sindical va dirigido a la junta directiva, 5 principales, 5 suplentes y 2 de comisión de reclamos. ¿Y cuál es la garantía que tienen? A no ser despedidos, trasladados ni desmejorados. Eso es fuero sindical. Y fuero circunstancial es la garantía que tienen los trabajadores desde la presentación del pliego hasta que se resuelve el conflicto colectivo y es para no ser despedidos sin una justa causa. Mi nombre es Wilfran Ruiz, presidente de Sintracarbón Seccional Las Aguas. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué acción debo interponer en caso de violación a un fuero circunstancial y qué tiempo debo esperar para que esto surte efecto? Bueno, antes de dar respuesta a esta pregunta, muchísimas gracias, Wilfran. Quiero invitarlos a todos para que dejen sus inquietudes para poder dar claridad a las preguntas que surjan. Bueno, y ya dando respuesta a la pregunta de Wilfran, ¿cuáles son las acciones legales que tenemos para proteger el fuero circunstancial? A nivel nacional, tenemos como acción legal la demanda ordinaria para buscar la garantía de sus derechos. ¿Cuánto tiempo puede durar esta demanda? Puede ser un proceso extenso. No obstante, podemos también buscar como un mecanismo que es la acción de tutela. La acción de tutela nos puede servir para buscar una solución efectiva a
una solución efectiva y puede ser ágil a la protección al derecho de asociación. Bueno, me hacen las siguientes preguntas. Que si únicamente hay 12 fueros sindicales. Por organización sindical, efectivamente, la organización sindical tiene derecho al fuero establecido legalmente, pero es importante que tengamos en cuenta. Yo puedo establecer en la convención colectiva entre las partes, es decir, entre el empresario y el trabajador, que se amplíe el número de fueros. Es decir, pueden existir más fueros sindicales dentro de la organización y tienen las mismas garantías. Pero legalmente, efectivamente, 5 principales, 5 suplentes y 2 de comisión de reclamos. Me indican que si no se pueden obtener más fueros, por ejemplo, para los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo por parte de los trabajadores. Como organización sindical y mediante una etapa de conversación entre las partes, efectivamente sí se pueden buscar más fueros sindicales. No obstante, en la ley, como les indico, no existen más fueros. Hacemos un llamado para que sigan preguntándonos para poder dar respuesta a las inquietudes. Me preguntan, bueno, las anteriores preguntas las hacía el señor Oscar Orlando. En este momento nos está preguntando el señor Schneider, el compañero Schneider, en el momento que se instala la mesa de negociación, ¿es legal que la empresa suspenda el acceso de los negociadores a las instalaciones de la mina mientras se negocia? En la etapa de arreglo directo, las partes pueden convenir algunas condiciones en específico y algunas garantías. En oportunidades se establece que dentro de las garantías está que los trabajadores que van a estar en la mesa de concertación no deban ir a trabajar. No obstante, no debe ser una prohibición el poder acceder a las minas, ya que, como en una oportunidad anterior lo habíamos planteado, cuando existen permisos sindicales y cuando si llega a acontecer algún accidente dentro de las instalaciones, es un accidente de trabajo. Por eso de pronto la empresa podría llegar, pero en realidad legalmente no está establecido que lo pueda permitir o que lo pueda negar. A mi forma de ver, Diana Herrera, debe estar permitido que el trabajador pueda ingresar. Al fin y al cabo pueden buscar espacios y conversaciones entre los compañeros para buscar mejores acuerdos entre las partes. Esta pregunta es importantísima y la verdad, qué pena no haber dado respuesta a ella con antelación. Me preguntan lo siguiente, y tengo un caso que es súper interesante al respecto. Me preguntan si el periodo para un miembro de junta directiva, por ejemplo, una vez culmina este periodo, ¿cuánto tiempo más puede gozar de este fuero? Y eso me parece súper interesante porque me sucedió en un caso. Imagínense que, no sé si podría decir el nombre de la empresa, pero la empresa inició el proceso de disolución, liquidación y cancelación de la personería jurídica de la organización sindical. Y a los 4 meses le termina el contrato de trabajo a una de las líderes de la organización sindical. Efectivamente logró disminuir el número de trabajadores con dádivas y con todos los mecanismos que tuvo y a los 4 meses le da por terminado el contrato. Tiene en sí 6 meses, 6 meses después de que termina el fuero sindical. ¿Sí? Después de que termina el periodo que fue electo, tiene 6 meses y la empresa la despidió a ella a los 4 meses. Pues mediante un proceso de fuero sindical logramos que la reintegrara. Así la organización ya lo hubieran acabado.
Efectivamente, tienen derecho no solamente durante el periodo que dura su nombramiento, sino 6 meses más. Sí, me están preguntando que me pregunta Jorge Beleño que no es claro en la norma cuánto tiempo debe durar una huelga. Sí, efectivamente sí me establece la norma y si me dan 2 segundos ya les indico. Porque la huelga tiene una duración de 60 días máximo. Me dice, sino que no tengo la norma acá. Cuando se prorrogue, ¿qué sucede? Se vota la huelga, ¿cierto? Se inicia la huelga. Una cosa es votar la huelga y después se inicia la huelga. El tiempo máximo de duración de la huelga es de 60 días calendario. Durante este tiempo, el empleador y el trabajador pueden llegar a acuerdos. Si no llegan a acuerdos, se puede ir, no, la solución, el mecanismo que tienen es irse a un tribunal de arbitramiento, que el proceso lo resuelva un tercero, pero sí lo establece la norma. Vamos a ver si tenemos más inquietudes. Sí, y eso es bastante delicado. Se comentó que a pesar de estar bajo fuero circunstancial, fueron despedidos 27 trabajadores. ¿Deben ser reintegrados de manera rápida? Nos está preguntando Olga Galindo. Tenemos 2 mecanismos. Uno es agotar la acción de tutela, que es el mecanismo ágil que tenemos. Y puede que sea favorable efectivamente a los trabajadores. El otro mecanismo que tenemos es la demanda ordinaria laboral. Irnos a un proceso ordinario laboral sí es bastante demorado. Entonces, pues mi invitación es a que iniciemos primero las acciones de tutela. Y si no logramos mediante la acción de tutela, sí iniciemos la demanda laboral. Y también es importante que tengamos en cuenta esto. Cuando se hace la acción de tutela, pueden decirnos, mire que existen otros mecanismos legales. Entonces lo que decimos es que debemos decir es que esta tutela sea de carácter transitoria. Y así nos da el espacio para iniciar el proceso ordinario laboral. Le decimos al juez, mire, sí, yo sé que existen otros mecanismos legales, pero la violación es flagrante, es en este instante, necesitamos una solución inmediata, me van a acabar el sindicato, me están violando el derecho de asociación, bueno, existen mil cosas. Debe una solución transitoria y yo, mientras tanto, voy iniciando el proceso ordinario laboral para que no se autorice la terminación del contrato de trabajo con un fuero circunstancial. Me preguntan, nosotros somos trabajadores del Banco de la República y por ser un trabajador del servicio público esencial no podemos ir al huelga. Entonces, ¿cómo podemos maniobrar en una negociación colectiva? Me está preguntando que por ser, y efectivamente, en Colombia se ajustan y se acomodan por parte del Estado colombiano y de los empleadores, cuáles son considerados servicios públicos esenciales y cuáles no. Y al respecto encontramos que unos trabajadores de un hospital se fueron a huelga y esto se considera servicio público esencial. Pero cuando hay violaciones flagrantes, cuando hay temas puntuales y afectaciones concretas, llega el punto en el que la Corte puede decir, no, esa huelga no fue ilegal. ¿Cómo es posible que un trabajador de un hospital esté sin salario 4, 5, 6 meses y no pueda irse a huelga porque está defendiendo sus derechos? Esta es una opción. Pero en el caso de los bancos, digamos que las empresas son muy puntuales y efectivamente les pagan, entonces no podemos pensar en que plantear esto como una herramienta. Una de las opciones es el meeting,
Otra de las opciones puede ser la querella ante el Ministerio del Trabajo. Otra de las opciones que tenemos es las mismas acciones legales a nivel internacional. Bueno, existen varios mecanismos que podemos utilizar nosotros como trabajadores y es indispensable que tengamos en cuenta que la unión hace la fuerza y unidos podemos trabajar efectivamente para buscar la defensa de los derechos de nuestros compañeros y de nosotros mismos. Bueno, los invitamos a continuar dejando sus preguntas. Estaremos atentos para darles una respuesta. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos haber aclarado un poco el tema, si no, por lo menos haber dejado un poco más de dudas para que podamos resolver. Los invitamos para nuestro próximo Facebook Live, el cual se va a realizar el día 28 de octubre a las 8 de la noche, el jueves 28 de octubre a las 8 de la noche. Como siempre, estamos a disposición de ustedes para resolver las inquietudes y poderlos acompañar. Muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un espacio para informarnos sobre cómo defender nuestros derechos laborales. Consultorio Laboral Minero.